Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Gabriel Lucero. Soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y me desempeño desde hace unos años en el servicio del Hospital Perro Pato. Con mucho gusto he participado en los anteriores congresos y agradezco a los organizadores dejarme formar parte de este tercero en su modalidad virtual. El tema a desarrollar es COVID-19 por TC. Para comenzar, ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, un virus ARN que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el cual abunda en los órganos considerados más vulnerables, como principalmente los pulmones, el corazón, el esófago, los riñones, la vejiga y el ilion, lo que explica los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Temperatura mayor a 37,5, ¿sí? Tos seca, ¿sí? Dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefaleas y o vómitos, pérdida de olfato o gusto. También sabemos que de los pacientes sintomáticos el 80% cursan una enfermedad leve, 15 de ellos tienen un curso moderado a severo y 5% críticos. En esta línea de tiempo podemos repasar los eventos ocurridos desde la aparición del primer caso de neumonía en China. A continuación, y en un corto periodo de tiempo, durante enero, la identificación y demostración de la transmisión humana junto a la aparición de los primeros test diagnósticos, hasta que, a finales de enero, la OMS declara la emergencia internacional. El 26 de febrero ocurre el primer caso en América Latina en Brasil y el 3 de marzo en nuestro país. El 11 de marzo la OMS declara el brote como pandemia y el 21 de marzo se confirma el primer caso en nuestra provincia. Durante este periodo, pero sobre todo al inicio de la pandemia, el uso de estudios de imagen fue muy variable, en muchas ocasiones utilizándolos junto a la PCR como método de tamizaje. Y en otras ocasiones, cuando la PCR no estaba disponible, existían demoras en la obtención de su resultado o cuando ante su negatividad existía aún una alta probabilidad clínica de la enfermedad, también se recurrió a las imágenes. El sello distintivo de la enfermedad es la neumonía, y es allí donde está el papel principal de nosotros los imagenólogos, su identificación. Los hallazgos imagenológicos de neumonía por COVID no son patognomónicos y su presencia depende del periodo que cursa la enfermedad, siendo la mayoría de los estudios imagenológicos en etapas iniciales normales, 50% del total de las tomografías, resultando en un bajo valor predictivo negativo. Si están presentes, no confirman la enfermedad y su ausencia no lo descarta. La TC, por su lugar, tiene una mayor sensibilidad que la radiología convencional, 88 al 97%, pero su especificidad sigue siendo baja, tan baja como un 25%. Lo único que confirma el diagnóstico de la enfermedad es la prueba de PCR a través del hisopado. Fue así que las distintas sociedades científicas radiológicas comenzaron a establecer su posición respecto al uso de estudios imagenológicos como complemento o diagnóstico de la enfermedad, con la poca evidencia presente al momento de la pandemia. La primera en mostrar su posición fue la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas el 6 de marzo, no considerando que la TC, al menos en esta etapa, tenga un papel en el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, aclaró que esta posición podría cambiar y existe el riesgo de que se subestime su utilidad. Agregó además que, de requerirla, se recomienda una tomografía computarizada de tórax sin contraste, todo esto en el contexto del primer brote en Europa. Más recientemente, en octubre, y teniendo en cuenta el rebrote actual de casos de COVID-19 en Europa, se le pidió a la Sociedad Británica que se pronunciara nuevamente para saber si las recomendaciones anteriores para la obtención de imágenes cambiaron. Pero no, concluyen que específicamente la TC torácica debe reservarse, en la mayoría de los casos, para aquellos pacientes que en la evolución presenten deterioro clínico, sospecha de tromboembolismo u otras complicaciones, y no para el diagnóstico primario. En caso de alta sospecha clínica con una PCR negativa, no disponible o retraso en la obtención de su resultado, también se la puede considerar bajo un enfoque pragmático. En concordancia con la Sociedad Británica, la Sociedad de Radiología Torácica el 10 de marzo también se pronunció no recomendando realizar TC de tamizaje, sugiriendo restringir su uso a pacientes positivos con sospecha de complicaciones como absceso o empiema. Por otro lado, el Colegio Americano de Radiología el 11 de marzo también enumeró una serie de recomendaciones respecto al uso de la radiología y la TC de tórax, destacando que la TC no debe usarse para detectar o como prueba de primera línea para diagnóstico de COVID-19. La TC debe utilizarse con moderación y reservarse para pacientes sintomáticos hospitalizados con indicaciones clínicas específicas para la TC.
Sugirió considerar el uso de unidades portátiles de radiografía cuando las imágenes se consideran médicamente necesarias, ya que se pueden limpiar fácilmente y se evita la necesidad de llevar a los pacientes a las salas de radiografía, reduciendo la posibilidad de propagación del virus. A su vez, alienta a los radiólogos a familiarizarse con la apariencia del ATC de la infección por COVID-19 para poder identificar hallazgos compatibles con la infección en pacientes en los que se obtienen imágenes por otras razones. Posteriormente, emitió una actualización el 22 de marzo del 2020 reconociendo que hasta que se disponga de pruebas de COVID más generalizadas, en algunos casos se solicitan TC de tórax para ayudar en la toma de decisiones sobre si realizar una prueba de COVID-19 en un paciente, internarlo o proporcionar otro tratamiento. Por ello, el Colegio Americano instó encarecidamente a que se adopte este enfoque con cautela, ya que una TC de tórax normal no significa que una persona no tenga una infección por COVID-19 y una TC anormal no es específica para el diagnóstico de COVID-19, y que claramente los recursos limitados de cada institución pueden ser un factor determinante en la toma de decisiones. Por su parte, la RESNA propuso, a través de un consenso de expertos, una clasificación de los hallazgos tomográficos relacionados con COVID-19. Se propuso 4 categorías para informar los hallazgos de las imágenes de TC potencialmente atribuibles a COVID-19. El lenguaje de los informes se centra en los hallazgos de la TC descritos en la literatura y las particularidades de estas características en la neumonía por COVID-19 más que en otras enfermedades. Se las clasificó en características típicas, indeterminadas, atípicas y negativo para neumonía. Las características típicas son aquellas que, según la literatura, se observan con frecuencia y de manera más específica en la neumonía COVID-19. Los hallazgos son vidrio esmerilado periférico bilateral con o sin consolidación o líneas inter e intralobulillares visibles, que es lo que es el crazy paving o el empedrado, vidrio esmerilado multifocal de morfología redondeada con o sin consolidación o líneas intralobulillares visibles, también crazy paving, y el signo del halo inverso u otros hallazgos de neumonía organizada. En cuanto a la forma de concluir el reporte, se sugiere mencionar que las características de imagen comúnmente informadas en la neumonía por COVID-19 están presentes. Puede agregarse además que también otros procesos pueden causar un patrón de imagen similar, como la neumonía por influenza y patrones de lesión pulmonar aguda, en particular neumonía organizada, ya sea secundaria, como por toxicidad por fármacos y enfermedad del tejido conectivo o idiopática. Estos son algunos ejemplos de características típicas, ¿sí?, en una TC de tórax sin contraste cortes axiales en un hombre de 52 años con una PCR positiva que muestra opacidades en vidrio esmerilado de morfología redondeada, ¿sí?, y periféricos y bilaterales como marcan las zonas con los asteriscos, ¿sí? Además se ven otros múltiples focos subpleurales de vidrio esmerilado asociando engrosamiento de septos inter e intralobulillares superpuestos conformando el patrón en empedrado o crazy paving como marcan las flechas en la figura, ¿sí? Más imágenes típicas, cortes axiales y coronales abajo a la derecha, sin contraste, en un hombre de 77 años con una PCR positiva, muestra múltiples opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, redondeadas y de distribución también periférica. Imágenes axiales y sagitales sin contraste en un hombre de 29 años con una PCR positiva muestra múltiples consolidaciones redondeadas bilaterales con opacidades en vidrio esmerilado circundante, predominantes en lóbulos inferiores y mayor en regiones posteriores. Más características típicas de imágenes de TC para COVID-19 también presentes en otras enfermedades de manera similar. Opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones posteriores, periféricas y redondeadas en imágenes axiales de 4 pacientes. Las dos superiores correspondientes a pacientes con COVID-19 confirmado, la de abajo a la izquierda corresponde a una neumonía organizada secundaria a dermatomiositis y la de abajo a la derecha a neumonía por influenza A, resultando en ocasiones indistinguibles de COVID-19 por TC. Las características indeterminadas son aquellas que pueden estar presentes en la neumonía COVID-19, pero no son lo suficientemente específicas, pudiendo estar presentes también, por ejemplo, en la neumonitis por hipersensibilidad a fármacos, la infección por neumocistis y la hemorragia alveolar difusa. ¿Cuáles son los hallazgos? Ausencia de características típicas y presencia de opacidades en vidrio esmerilado, multifocales, difusas, periliares o unilaterales, con o sin consolidación que carecen de una distribución específica y no son redondeadas ni periféricas. Escasas opacidades en vidrio esmerilado, no redondeadas y con una distribución no periférica.
Y en cuanto a la forma de concluir el reporte, se sugiere mencionar que las características de las imágenes se pueden ver en la neumonía por COVID-19, aunque son inespecíficas y pueden ocurrir con una variedad de procesos infecciosos y no infecciosos. Imágenes con características indeterminadas en TC en cortes axiales sin contraste en dos pacientes que muestran opacidades en vidrio esmerilado irregulares con morfología no redondeada y sin distribución específica, advirtiéndose tanto centrales como periféricas. En las de arriba con tendencia a consolidar en un caso de neumonía por COVID-19, las de abajo el vidrio esmerilado más tenue en un caso de lesión pulmonar aguda por presunta toxicidad farmacológica. Opacidades en vidrio esmerilado, generalizado con morfología no redondeada y sin distribución específica en imágenes axiales sin contraste de dos pacientes diferentes secundario a lesión pulmonar aguda por presunta toxicidad farmacológica, el de la izquierda, y neumonía por neumocistis carini, el de la derecha. En cuanto a las características atípicas, son aquellas que son infrecuentes o que no ocurren en la neumonía COVID-19 y son más típicas de otras enfermedades, como la consolidación lobar o segmentaria en el contexto de una neumonía bacteriana, cavitación por neumonía necrotizante y nódulos centrolobulillares con patrón de árbol en brote, como puede ocurrir con una variedad de infecciones adquiridas en la comunidad y por aspiración. ¿Cuáles son los hallazgos? Ausencia de características típicas o indeterminadas y presencia de consolidación lobular o segmentaria, aislada, sin vidrio esmerilado, discreto nódulos pequeños centrolobulillares con patrón de árbol en brote, cavitación pulmonar, engrosamiento liso de septos interlobulillares con derrame pleural. Y en cuanto a la forma de concluir el reporte, se sugiere mencionar que las características de las imágenes son atípicas o poco frecuentes en la neumonía por COVID-19. Considerar diagnósticos alternativos. Ejemplo de características atípicas, en este caso de una imagen axial de TC con contraste endovenoso y radiografía de tórax frontal en la que muestra consolidación segmentaria sin vidrio esmerilado significativo en el lóbulo superior izquierdo y menor en el lóbulo superior derecho. En un paciente que si bien dio positivo para COVID-19, las características de las imágenes no son típicas y podría representar una neumonía no relacionada con COVID-19 o una sobreinfección bacteriana. Más imágenes atípicas, cortes axiales de los pulmones de dos pacientes que muestran cavitaciones, el de la izquierda por neumonía por Klebsiella, donde se aprecian extensas consolidaciones con pérdida de volúmenes pulmonares por atelectasia e imagen cavitaria de márgenes gruesos con nivel líquido en su luz. En la imagen de la derecha, nódulos pequeños centrolobulillares conformando patrón de árbol en brote en el pulmón derecho, como marca el círculo, y una imagen cavitaria con contenido endoluminal en el lóbulo inferior izquierdo, como marca la flecha, ¿sí? En una infección por micobacterias no tuberculosas. Más imágenes de dos pacientes diferentes que muestran patrón de árbol en brote causado por el virus incisional respiratorio en el caso de la izquierda y por tuberculosis activa en el de la derecha, donde también se advierte pequeña imagen cavitaria, como señala la flecha. Por último, la categoría negativo para neumonía, que en cuanto a la forma de concluir el reporte se sugiere mencionar que no hay hallazgo de TC presentes que sugieren neumonía, pudiendo añadir además como nota que la TC puede ser negativa en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Cuáles son los puntos a favor de estos informes estandarizados? Que brindan orientación y confianza a los radiólogos, así como una mayor claridad para los médicos prescriptores. Proporcionan datos para futuras mejoras educativas, de investigación y de calidad. En el caso de una prueba inicial negativa de PCR con una elevada presunción clínica de COVID, los hallazgos típicos de las imágenes pueden alentar a la repetición de la prueba de PCR. Los informes radiológicos estandarizados combinados con la evaluación clínica pueden permitir que en atenciones futuras se determine qué pacientes pueden someterse preferentemente a una prueba de PCR si el sistema de salud se encuentra sobresaturado y se excede la capacidad de prueba. En cuanto a los puntos negativos o contras, la verdadera sensibilidad y especificidad de la TC para COVID-19 sigue siendo relativamente desconocida. Muchos pacientes con TC negativa o hallazgos atípicos pueden tener COVID. Un estudio mostró que los radiólogos identificaron COVID-19 en comparación con otras neumonías virales, correctamente solo en el 60 y al 83% de los casos según las características típicas de las imágenes de TC. Por último, los médicos prescriptores pueden sentir que tener COVID-19 o coronavirus documentado en un informe de radiología limita su toma de decisiones clínicas y sus opciones de tratamiento.
Pueden surgir también dificultades en pacientes con hallazgos sugestivos de COVID-19 que se detectan de manera incidental. En estos casos se recomienda la comunicación directa con el médico prescriptor para ponerlo al tanto de la probabilidad de COVID-19 y así evitar sorprender tanto al médico como al paciente. Cuando el hallazgo es incidental, particularmente con características indeterminadas o atípicas, conviene hacer referencia en el informe a neumonía viral o atípica en lugar de COVID-19 o coronavirus. Existen casos con hallazgos de imágenes mixtos, es decir, características de imágenes típicas y atípicas para COVID-19. Se estima que en más del 20% de los pacientes con COVID-19 pueden tener infecciones coexistentes que complican la categorización de las observaciones por imágenes. El radiólogo deberá intentar determinar si estos hallazgos son parte del mismo proceso o no están relacionados y comunicarse prudencialmente con el equipo tratante. Las apariencias de las imágenes en el lenguaje de informes estandarizados se basan en la literatura disponible a la fecha, por lo que a medida que aumenta la experiencia de los radiólogos con COVID-19, la clasificación puede evolucionar como ha ocurrido con otros informes estandarizados. En este otro artículo de la revista de Imagen Torácica se revisan los hallazgos de COVID-19 en la radiología convencional y se sugieren reportes similares a los del consenso de expertos sobre estudios tomográficos, sumando a su vez una técnica semi-cuantitativa para cuantificar el grado de afectación pulmonar en la RX como leve, moderada o grave, basado en el número de zonas pulmonares afectadas, siendo 6 en referencia a campos pulmonares superior, medio e inferior en cada pulmón, siendo leve cuando se afectan de 1 a 2 zonas, moderada de 2 a 3 y severa más de 4 zonas. Abajo a la derecha vemos un ejemplo de una RX de tórax de frente de una mujer con características típicas de COVID-19 que muestra opacidades redondeadas en campo medio e inferior de los pulmones con una distribución periférica, afectando 3 zonas pulmonares como marcan las flechas, correspondiéndose con un grado moderado de afectación. Al lado, su correlación con la TC en un plano coronar, por lo que supone esta información también podría añadirse en los informes tomográficos. En este artículo se propone además detallar en los estudios de seguimiento si al comparar con exámenes previos este grado de enfermedad pulmonar es estable, aumentado o en progresión o disminuido. Quien propuso también una guía es la Sociedad Británica, basada en 4 categorías comparables a las propuestas por el consenso de expertos de la Sociedad Norteamericana de Radiología, dividiéndolas en clásica, probable, indeterminada y no COVID. El patrón clásico presenta una confianza del 100% para COVID-19 y en su descripción presenta opacidades focales en vidrio esmerilado, múltiples bilaterales y predominantemente periféricas, y en lóbulos inferiores, empedrado y consolidaciones periféricas con patrón perilobular o signo del aro reverso, como patrones de neumonía organizada. En el patrón probable existe una confianza de los hallazgos del 71 al 99% para COVID-19 y en su descripción presenta consolidaciones de distribución mixta, tanto broncocéntricas como periféricas, predominantes en lóbulos inferiores, signo del halo reverso y patrón perilobular y escasa presencia de vidrio esmerilado. En el patrón indeterminado existe una confianza menor al 70% para COVID-19 y su descripción no encaja para patrones clásico, probable ni no COVID. O manifiesta los patrones anteriores, pero el contexto clínico no concuerda o sugiere un diagnóstico alternativo, por ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial secundaria a enfermedad del tejido conectivo. Por último, el patrón no COVID presenta una confianza del 70% para diagnósticos distintos al de neumonía por COVID-19, encontrando en su descripción patrón de consolidación lobar, imágenes cavitarias, nodularidades centrolobulares y patrón de árbol en brote, adenopatías, derrame pleural y fibrosis pulmonar establecida. Además, se propone medir la severidad de los hallazgos en relación al número y tamaño de las anormalidades, siendo leves si no son más de 3 y no superan los 3 centímetros, moderadas a graves si superan ese límite. Se discrimina además, en los casos de patrón probable, aquellos con hallazgo de vidrio esmerilado puro, siendo la severidad leve si no son focos en número mayor de 3 o no superan los 3 centímetros, de lo contrario moderada a severa, mientras que si estas opacidades en vidrio esmerilado se acompañan de consolidación, ya marca que al menos el compromiso es moderado, y si se acompañan de signos de distorsión del parénquima pulmonar, marcaría que el compromiso es severo. A la derecha, un modelo de informe en los que se categorizan los hallazgos, la severidad y si existieran hallazgos adicionales.
A su vez, la Sociedad Holandesa de Radiología propuso el CORRADS, un sistema de informes y datos creado para clasificar el nivel de sospecha de COVID-19 pulmonar. CORRAD 0 significa evaluación incompleta del pulmón en TC o técnicamente deficiente como para asignar una clasificación, por ejemplo, por artefactos severos, por tos o respiración. El CORRAD 6, por su lugar, son casos confirmados por PCR con cualquier hallazgo pulmonar. Es comparable al BI-RAD6 en mama cuando ya se tiene confirmación de la enfermedad. En el CORRAD 1, el nivel de sospecha es muy bajo, es utilizado en caso de TC de tórax normal o hallazgos inequívocos de etiología no infecciosa, hallazgos estables en comparación con imágenes previas de otra patología. Ejemplos de estos diagnósticos alternativos son enfisema, neumonitis intersticial, conocida, nódulos, tumor y edema intersticial. Esta categoría es idéntica a la categoría negativo para neumonía de la Declaración de Consenso de la RESNA. En las imágenes de tomografía, cortes axiales de pulmón sin contraste, se aprecia arriba una TC normal, mientras que la de abajo muestra engrosamiento fino de septos interlobulillares por edema intersticial, más escaso derrame pleural en un paciente con falla cardíaca. En el CORRAD 2, el nivel de sospecha es bajo. Presenta hallazgos típicos de etiología infecciosa no compatibles con COVID-19 y en ausencia de características de las categorías 3 a 5 del CORRAD. Algunos ejemplos son la bronquitis y bronquiolitis infecciosa, la bronconeumonía, neumonía lobar y abscesos pulmonares. Las características incluyen nódulos centrolobulillares con patrón de árbol en brote, consolidación lobar o segmentaria y cavitación. Estas características resultan similares a la de la categoría de apariencia atípica de la Declaración de Consenso de la RESNA. En las imágenes de TC se aprecia en la de arriba consolidación del lóbulo superior izquierdo compatible con neumonía lobar y en la de abajo dilataciones bronquiales con engrosamiento de la pared compatible con bronquitis. En el CORRAD 3 el nivel de sospecha es equívoco o no seguro. Reúne características que también se pueden encontrar en otras neumonías virales o por etiologías no infecciosas. Los hallazgos deben ser nuevos o de mayor magnitud si existen imágenes previas para comparar. Ejemplos de estos diagnósticos alternativos son la neumonía por influenza, el virus incisional respiratorio u otros virus, edema alveolar atípico, hemorragia pulmonar y otras infecciones combinadas con neumonía por SARS-CoV-2. Ejemplos de patrones encontrados en esta categoría son vidrio esmerilado periliar, vidrio esmerilado junto con engrosamiento liso de septos interlobulillares, sumado o no a derrame pleural, en ausencia de otros hallazgos típicos. Amplia opacidad homogénea en vidrio esmerilado, pequeñas opacidades en vidrio esmerilado, no centrolobulillares, no localizadas cerca de la pleura visoral, o sea, no periféricas, porque de lo contrario serían CORRAD 4. Por último, consolidación compatible con neumonía organizada sin otros hallazgos típicos. Esta categoría se superpone parcialmente con la categoría de apariencia indeterminada de la Declaración del Consenso de la RESNA, pero incluye aquellos casos con menor probabilidad de COVID-19. En la imagen de arriba se aprecia señalado por una flecha una opacidad focal aislada en vidrio esmerilado en el lóbulo inferior derecho, inespecífica. En la imagen de abajo, opacidades en vidrio esmerilado bilaterales con engrosamiento de septos interlobulillares en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. En el CORRAD 4 el nivel de sospecha es alto. Los hallazgos son típicos de COVID-19 pero muestran cierta superposición con otras neumonías virales. Presentan hallazgos similares al CORRAD 5 pero sin contacto predominante con la pleura visceral, ubicado estrictamente unilateralmente o distribución peribroncovascular predominante o superpuesto a anomalías pulmonares graves difusas preexistentes. En la imagen de arriba se aprecian opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo superior derecho que no contactan con la pleura ni con la cisura mayor. En la imagen de abajo, opacidades en vidrio esmerilado bilaterales en lóbulos superiores a predominio del lado derecho en contacto con la pleura visceral y cisural superpuesto a severo enfisema. En el CORRAD 5 el nivel de sospecha es muy alto. Presenta hallazgos típicos de la afectación pulmonar por COVID-19. Los hallazgos deben ser nuevos o aumentados si se cuenta con imágenes previas para comparar. Deben estar presentes tanto las características consideradas obligatorias y al menos un patrón de confirmación. Las características obligadas son vidrio esmerilado, con o sin consolidaciones, próximas a superficies pleurales viscerales, incluidas las cisuras, y compromiso multifocal y bilateral.
Respecto a los patrones confirmatorios son, primero, el vidrio esmerilado, de morfología redondeada y márgenes poco nítidos, o de márgenes nítidos delimitando múltiples lobulillos pulmonares secundarios adyacentes. Segundo, crazy paving o empedrado. Tercero, patrones compatibles con neumonía organizativa, como son el signo del halo reverso, consolidaciones subpleurales extensas con broncograma aéreo, bandas curvilíneas subpleurales, vidrio esmerilado con o sin consolidación con un patrón de arco anclado con pequeñas conexiones a la pleura. Y cuarto, vasos engrosados dentro de otras anormalidades. Esta categoría 5 del CORRAT es en gran medida idéntica a la apariencia típica de la declaración de consenso de la RENNA. En las imágenes de tomografía se aprecian en la de arriba opacidades en vidrio esmerilado, multifocales y subpleurales, bilaterales, y en la de abajo opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones multifocales y periféricas que tienden a confluir. En las distintas figuras, múltiples opacidades en vidrio esmerilado, extensas y bilaterales con áreas de empedrado en A, B y F. En B, con demarcación nítida del lobulillo secundario, como señalan las flechas amarillas. En C, asociando consolidaciones y bandas curvilíneas subpleurales. En D y F se aprecian cómo las opacidades en vidrio esmerilado periféricas presentan contacto con la cisura mayor del lado derecho. A su vez, el CORRAT suma un score de severidad en la que se estima la extensión de la afectación pulmonar debido al potencial COVID-19. Tener en cuenta que solo es aplicable a categorías 3 a 5 del CORRAT, resulta fácil para realizar el seguimiento y tiene un posible uso como parte del árbol de decisiones clínicas para valorar hospitalización u otros cuidados en el futuro. Lo que se hace es asignar una puntuación a los distintos rangos porcentuales de afectación de cada lóbulo pulmonar para un máximo de 25 puntos. Como muestran las imágenes, la vista combinada axial sagital facilita la estimación de la extensión de las anomalías. A continuación, esta es una declaración de la Sociedad Fleischner que proporciona un contexto para el uso de los estudios imagenológicos para dirigir el manejo del paciente durante la pandemia por coronavirus 2019 en diferentes situaciones clínicas, diferentes fases de la pandemia y entornos de disponibilidad de recursos críticos variables, mostrando tres escenarios posibles. El primero son aquellos pacientes con características clínicas leves, con baja probabilidad pretest de enfermedad y sin escasez de recursos sanitarios. Esto hace referencia a disponibilidad de personal, equipo de protección personal, camas de sala común, terapia, ventiladores y test de detección de la enfermedad. El segundo escenario está formado por pacientes con características clínicas moderadas a severas, con baja probabilidad pretest de enfermedad, sin escasez de recursos sanitarios. Y por último, el tercer escenario, formado por pacientes con características clínicas moderadas a severas, con alta probabilidad pretest de enfermedad y escasez de recursos sanitarios. ¿Qué concluye? Las imágenes no están indicadas en pacientes con sospecha de enfermedad por COVID-19 y características clínicas leves, a menos que estén en riesgo de progresión de la enfermedad. La obtención de imágenes si está indicada en un paciente con COVID-19 confirmado y empeoramiento del estado respiratorio. Y por último, en un entorno de recursos sanitarios limitados, las imágenes están indicadas para clasificación médica de pacientes con sospecha de COVID-19 que presentan características clínicas de moderadas a graves y una alta probabilidad de enfermedad antes de la prueba. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS sobre el uso de estudios radiológicos? Paciente asintomático en contacto con paciente COVID-19, no utilizar estudios radiológicos para diagnóstico, usar PCR. Paciente sintomático con presunción de COVID-19, no utilizar estudios radiológicos para diagnóstico de COVID-19 si se dispone de PCR y es posible obtener resultados rápidamente. Paciente sintomático con presunción de COVID-19, utilizar estudios radiológicos para evaluación diagnóstica de COVID-19 si no es posible obtener una PCR, si es posible la PCR pero el resultado se retrasa o si el primer PCR es negativo pero existe fuerte sospecha clínica de COVID-19. Pacientes con presunción o confirmado de COVID-19 no hospitalizado y síntomas leves, utilizar estudios radiológicos juntos con evaluación médica y pruebas analíticas para determinar internación o alta. Pacientes con presunción o confirmado de COVID-19 no hospitalizado y síntomas moderados o intensos, utilizar estudios radiológicos junto con evaluación médica y pruebas analíticas para determinar ingreso en sala general o unidad de cuidados intensivos.
Pacientes con presunción o confirmación de COVID-19 hospitalizado y síntomas moderados o intensos, utilizar estudios radiológicos junto con evaluación médica y pruebas analíticas para fundamentar el tratamiento que se administrará. Paciente hospitalizado que curse con COVID-19 y cuyos síntomas remitan, no utilizar estudios radiológicos, realizar evaluación médica y pruebas analíticas para fundamentar el alta médica. En todos los casos, para la elección del estudio radiológico, se prioriza inicialmente la radiología convencional, aunque podría pedirse TC si el paciente cuenta con patología pulmonar preexistente a valorar o si requiere angio-TC en caso de que la presunción, por ejemplo, sea el TEP. Siempre que sea posible, la decisión debe tomarse en consenso entre el médico remitente, el radiólogo y el paciente. En Argentina, el Ministerio de Salud, en consenso con profesionales de distintas especialidades médicas, propone el siguiente algoritmo en pacientes con infección respiratoria aguda y sospecha de COVID. Los pacientes con síntomas sospechosos sin factores de riesgo ni alteración de parámetros respiratorios se consideran leves y no debe realizarse estudios radiológicos, mientras los que sí presentan alteraciones que sugieran neumonía junto a los pacientes sospechosos con factores de riesgo debe realizarse el estudio radiológico de frente, incluyendo el perfil, teniendo en cuenta que inicialmente las opacidades pulmonares pueden ser pequeñas y poco extensas, además de predominar hacia bases pulmonares y regiones posteriores, sitios que pueden quedar ocultos solo en una proyección de frente. Así puede hallarse opacidades confirmatorias de neumonía que, siguiendo diferentes parámetros clínicos de laboratorio e imagenológicos, se establecerá si el paciente necesitará internación común o en terapia intensiva. Si las opacidades en la radiología resultan dudosas o la radiología resulta normal, pero la sospecha de neumonía aún es alta, puede realizarse TC si se dispone. En la guía técnica de nuestra provincia, la valoración es similar, ya que a aquellos pacientes que, producto de la valoración, presentan síntomas leves, no se les recomienda realizar imágenes. En cambio, a aquellos con síntomas moderados y sospecha de neumonía, sí se les realiza y, dependiendo de los parámetros clínicos, se opta por la radiología convencional o la TC, si es que esta última está disponible. También en aquellos casos donde la radiología no es concluyente o dudosa, se puede realizar la TC. A continuación les presento un caso de nuestra institución. Es una paciente femenina de 39 años, personal de salud, con alta exposición y síntomas leves de 72 horas de inicio, que presenta una PCR inicial negativa. Se le realiza una tomografía de tórax en la que mayoritariamente impresiona normal, a excepción de una pequeña opacidad en vidrio esmerilado, periférica redondeada, localizada en el lóbulo inferior izquierdo, que por sus características podría categorizársela como borderline entre los hallazgos típicos e indeterminados. Este estudio se realizó el 12 de septiembre. Posteriormente, la paciente tuvo progresión de los síntomas, se le repitió el PCR resultando positivo y debido a un empeoramiento de su clínica, se repitió la TC con fecha 18 de septiembre, en la cual observamos que ya no es aislado, sino hay múltiples focos en vidrio esmerilado, redondeados la mayoría, de distribución predominantemente periférica, ¿sí? Tanto en lóbulos superiores e inferiores, resultando en esta oportunidad con hallazgos típicos de la enfermedad. En la web existen múltiples recursos que nos ayudan a los radiólogos y no radiólogos a familiarizarnos con los hallazgos imagenológicos del COVID-19. En la página de la RESNA existe una biblioteca de plantillas sugeridas para la elaboración de informes de los distintos métodos de imagen, en el que incluye desde abril el informe en base a los hallazgos de COVID-19 en TC. Debajo está el link, les recomiendo visitarlo. En la página de la Sociedad Fleischner existe también un suplemento educativo de imágenes radiográficas y DTC de pacientes diagnosticados con COVID-19 como una ayuda para familiarizarse con los hallazgos típicos de imágenes de COVID-19. Hay un total de 39 casos, incluyendo estudios seriados en pacientes con COVID-19, casos de anomalías pulmonares identificadas como hallazgos incidentales y casos de otras entidades con las que se plantea su diagnóstico diferencial en pacientes con síntomas similares o que tienen hallazgos similares en las imágenes.
Por último, un recurso también muy lindo de la Sociedad de Radiología Torácica Americana, que también tiene como objetivo familiarizarse con los hallazgos de neumonía por COVID-19 en TC, mediante una serie de casos y un taller educativo con una evaluación preliminar y posterior, no presentando el módulo una demora mayor en su realización de 30 minutos. Como conclusiones de la presentación, la tomografía puede darnos datos antes de obtener los resultados de PCR y, como mencionamos antes, alentar a su repetición en caso de un primer hisopado negativo. Tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad y un bajo valor predictivo negativo al inicio de la enfermedad, en la que el 50% de las tomografías son normales. Ninguna sociedad científica radiológica recomienda la TC como screening de COVID, no confirma ni descarta la enfermedad. El diagnóstico definitivo, como ya dijimos, de COVID-19, recordemos, es por PCR. Pacientes con síntomas leves no se recomienda hacer TC. Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, iniciar siempre con RX, al igual que el seguimiento y, de ser posible, con equipo portátil, no de rutina. En caso de desmejoramientos por fuera de la evolución natural de la enfermedad, considerar TC, siempre valorar protocolo para TEP. En caso de saturación del sistema sanitario y o falta de recursos, la TC puede ser necesaria para la rápida toma de decisiones. Por último, los radiólogos deben estar familiarizados con las características de imagen del COVID-19 y elaborar informes radiológicos estandarizados. Bueno, espero la presentación haya sido de su agrado. Antes de despedirme, brevemente quiero contarles sobre nuestra ciudad y nuestro hospital. El departamento de General San Martín fue fundado el 20 de diciembre de 1816. Lleva su nombre en honor al general José de San Martín, quien residió temporalmente aquí durante los comienzos de su campaña militar libertadora que derivaría en la independencia de Chile y Perú. Está ubicado al noreste de Mendoza, a 43 kilómetros de la capital provincial, y tiene una población de casi 120.000 habitantes según la estimación del último censo del 2010, y una población estimada a este año de 135.000 habitantes. Su principal actividad económica es la vitivinicultura, destacándose por contar con el mayor número de viñedos y bodegas de la provincia, presentando además una variada oferta cultural y turística. Nuestro hospital es el hospital cabecera de la zona este de la provincia de Mendoza. Fue inaugurado en el año 1918 y lleva su nombre en honor a un médico rural nacido en Buenos Aires en 1885 y que, apenas recibido de médico, se radicó en la ciudad de San Martín, el doctor Alfredo Ítalo Perrupato. Fue director algunos años de la institución, al igual que su hermano Raúl Perrupato. El hospital funcionó con los servicios esenciales hasta 1991, fecha en que se trasladó al actual edificio, que surge por la iniciativa de varias familias del departamento que vieron la necesidad del pueblo. En estos últimos años es cuando el hospital ha presentado la mayor ampliación edilicia y de servicios, entre la que destaca la adquisición del tomógrafo, el primero público del este provincial, inaugurado y puesto en funcionamiento el 14 de julio del 2017. Bueno, con esto concluyo y reitero los agradecimientos a los organizadores por permitirme participar de este congreso, así que bueno, muchas gracias.